construir un terreno. Claro, tienen que tener el terreno y también la disponibilidad presupuestaria. A lo que voy es, ¿qué más necesitan? Un permiso, ¿no es cierto? Se conoce técnicamente como una licencia de construcción, que te la da la municipalidad, que te pide una serie de requisitos, ¿no? Una serie de planes. Tú presentas tu documento y finalmente la contestación de la municipalidad, que puede ser a través de una resolución, a través de una carta, a través de un oficio, cualquiera sea la formalidad, el contenido y el fondo causa un efecto jurídico en ti, que puede ser desde la aceptación de tu pedido, es decir, construye usted nomás, o la negación de tu pretensión. Usted no puede construir, tiene primero que levantar o subsanar estas observaciones. Y no necesariamente eso, porque muchas veces la administración pública, como seguramente vamos a analizar a más detalle, pero vamos a, ya que estamos mencionando para el ejemplo, no solo de repente te dice sí o te dice no, sino simplemente omite decir sí. No te dice nada. Pasa un día, 2, 3, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y tú estás en stand-by. Sabemos que los trámites burocráticos lamentablemente son largos, pero para eso el derecho ha buscado una solución y a través de una ficción jurídica se ha creado, ¿han escuchado hablar ustedes? Seguramente que sí, de silencio administrativo. El silencio administrativo es una ficción jurídica que el derecho ha creado para sancionar la letargía, negligencia, demora del Estado en un trámite administrativo y así evitar una eterna espera del administrado. ¿Qué pasa si yo soy un hombre de negocios y quiero construir un restaurante y para eso necesito una licencia de construcción? Y pasa el tiempo y no me lo dan. Y entonces, ustedes que ya han llevado el diplomado de gestión pública digan, no, recordemos que en el diplomado, el profesor lo dijo, hay que revisar los plazos. ¿Y dónde se encuentra el contenido de los plazos? En un documento que tiene la calidad de reglamento, que es el TUPAC. El TUPAC, que tienen todas las entidades públicas, es el trámite único de procesos administrativos, contiene, entre otros aspectos, la denominación del procedimiento. Por ejemplo, licencia de construcción. Contiene los requisitos, plano de estructura, planos no sé, de agua, de electrificación. Contiene también el plazo en el cual se obliga la administración pública, la entidad, en este caso la municipalidad, a pronunciarse. 10 días. ¿Y qué pasa si no se pronuncia en ese plazo? Pues ahí entra a tallar el silencio administrativo. El silencio administrativo viene a ser, en buen cristiano, esa sanción que recibe la municipalidad por no pronunciarse dentro del plazo. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? Cuando pasan los 10 días y no te ha contestado, no tienes una respuesta expresa de que si es tu solicitud positiva o negativa, simplemente tú tienes que suponer que ya se pronunció. Ahora, la pregunta del millón, si ya se pronunció, entonces, ¿qué debo asumir? ¿Que ha aceptado mi pedido o que ha negado mi pedido? Entonces, acá se bifurca el silencio administrativo. Silencio administrativo positivo
y silencio administrativo negativo. Cuando hablamos del silencio administrativo positivo, es aquel que, en efecto, como bien lo dice su compañero, yo debo asumir, al omitir haber un silencio de la entidad durante el plazo estipulado en el TUPA, yo asumo que ese silencio implica que ellos me han aceptado mi pedido. Silencio administrativo positivo. Y el silencio administrativo negativo es la antítesis, pues. Contrario sensu, significará que yo debo asumir que me han negado mi pedido. Es decir, no puedo construir. Pero, ¿cuándo será positivo y cuándo será negativo? Cada proceso dentro del TUPAC, hemos dicho que el TUPAC es el conjunto de procedimientos, ¿no es cierto?, dentro de cada entidad. En este caso estamos hablando de la municipalidad. En el cuadro también hay un recuadro para silencio administrativo. ¿Positivo o negativo? Si en el TUPAC está positivo, si está marcado como positivo, entonces el recurrente debe asumir que ante la omisión de pronunciamiento de la entidad durante el plazo establecido, él asume que su pedido ha sido declarado fundado, positivo, construye usted. Pero si dice negativo, ¿qué hago? Me han negado. Entonces nunca más podré construir. Yo que soy empresario, que quería hacer un restaurante, paso un año, no es que como dice silencio administrativo negativo, no me puedo pronunciar. ¿Qué hacemos? Miren, toda declaración de la administración pública que causa efectos jurídicos individuales es materia de cuestionamiento. ¿Y cómo se cuestiona? Jurídicamente nosotros conocemos, los abogados, el cuestionamiento a través de los medios impugnatorios. En la administración pública, cuando analicemos la 27444, también vamos a ver seguramente las posibilidades de cómo se puede impugnar a través de un recurso de reconsideración, a través de un recurso de apelación tal vez, y decirle, señor de la municipalidad, ustedes me negaron mi pedido. Pueden decir también ustedes, pero ¿qué pedido? Si ha sido silencio administrativo. Esa es la ficción jurídica. Nosotros vamos a apelar una resolución ficta. ¿Por qué ficta? Porque no existe. Porque es materia de un silencio administrativo. Y todo esto se ha tenido que crear, sí, ¿por qué? Por el trámite burocrático, por la lentitud de la administración pública, por no generar más vulneración en los derechos de los administrados. Porque antes de esta figura del silencio administrativo, eran trámites eternos. ¿No? Y pasaba no solo meses, hasta años. Y no había ningún pronunciamiento por parte de la administración pública con solicitudes de repente hasta sencillas, porque se traspapelaban. La administración pública es papeluchera y lenta, lamentablemente. Tú te vas por un trámite, no, lo que pasa es que demora 3 días porque tienen que pasar del área de fiscalización a contabilidad. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, materialmente, objetivamente, ¿qué es eso? Fiscalización es el funcionario de ahí y él es el de contabilidad, o sea, así, ¿no? No, yo no estoy diciendo que se haya que estar trabajando, es parte del sistema. Eso se tiene que trabajar a niveles estructurales. Pero esa es la lentitud de nuestra administración pública. ¿Y dónde está fiscalización? De repente en otra dependencia no va a decir no la fiscalización. Esa es la burocracia. Bien. También esta función administrativa se traduce en esta organización interna de las entidades, con los llamados sistemas administrativos. ¿Alguien trabaja con una entidad pública? ¿Sí? Bueno, para los que trabajan en las entidades públicas,
No luego se pregunta, no tengan miedo, no se preocupe. Los trámites unilaterales son aquellos en los cuales las entidades públicas preparan todos sus documentos internos, ¿no? Ustedes conocen mucho mejor que yo. Por ejemplo, tenemos los documentos de gestión, el POI, ¿no es cierto? Primero va el PEI, Plan Estratégico Institucional, luego tenemos el POI, Plan Operativo Institucional, luego tenemos el PIA, Presupuesto Institucional de Apertura, ¿no? Y bueno, después ya más especializado para el tema de compras, el PAC, Plan Anual de Contrataciones. Pero todos esos documentos de gestión obligatorios para todas las entidades públicas que van de la mano con los planes de desarrollo concertado del gobierno nacional son función administrativa, que van desde el trámite, de repente directivas internas de los horarios laborales o conducta de los trabajadores, el RIC, son documentos de gestión interna que también constituyen función administrativa. Un cuadro analítico de personal, un presupuesto analítico de personal, que estamos hablando del CAP, el PAC, son documentos internos que también son función administrativa. Bueno, también los contratos que realizan la función administrativa, ¿no? Si ustedes trabajan en una entidad, los contratos que suscriban, que no necesariamente pueden ser por escrito, de repente hasta los contratan de manera verbal, a través de una locación de servicio. Está prohibido, pero es una mala praxis. O tal vez un CAS, ¿no? O de repente pertenecen al régimen de la función pública, que es el 276, o el régimen privado, el decreto legislativo 728, su reglamento 0397. Cualquiera sea la manera como los contratan, pertenece a esta función administrativa. También es una función administrativa. Estos son los contratos de personal, que no son los únicos, ¿ah? También tenemos los contratos de aprovisionamiento en las entidades públicas. ¿Y cuáles serán los contratos de aprovisionamiento? Bueno, el tema es el siguiente, que toda entidad pública naturalmente está creada para una función, ¿no? Una competencia municipal exclusiva, a ver, díganme, se me ocurre seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Es competencia municipal, ¿verdad? Es una finalidad de la municipalidad. Ahora bien, en los contratos de aprovisionamiento, que no son otra cosa que aquellos contratos por los cuales la entidad se aprovisiona de bienes, servicios, contrato de consultoría o contrato de ejecución de obra, para que pueda cumplir con sus objetivos. Uno de sus objetivos de la municipalidad es el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, habrá una gerencia de seguridad ciudadana, la cual deberá, para cumplir sus metas y objetivos, tener los medios necesarios. ¿Qué necesita en primer lugar? ¿Qué creen que necesita? Personal, ¿no es cierto? Serenados, policía municipal, si me ocurre, de repente no están dentro de esta gerencia, pero serenados. Los serenados necesitan de unidades móviles. Entonces, estas compras que se hacen con la finalidad de que las entidades públicas puedan cumplir con sus metas, fines y objetivos para los cuales fueron creados, se denominan contratos de aprovisionamiento. Tienen que comprar camionetas, tienen que comprar uniformes, etc. Y están sujetos a normas y leyes que naturalmente se tienen que cumplir de manera obligatoria, porque una entidad no es igual que una empresa privada. Una empresa privada de seguridad comprará las camionetas que quiera, al precio que quiera. Oye, ¿están sobrevalorados? Sí, finalmente es su plata, su dinero. Pero una entidad pública no es así, porque maneja dinero de quién?
de todos nosotros, del Estado. Del Estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Siguiente, por favor. Estas son las formas jurídicas administrativas, cómo se materializa la función administrativa. El reglamento, que ya hemos conversado al respecto, una ordenanza municipal, un reglamento, porque causa efectos jurídicos de manera colectiva. ¿Cómo reconocer o cómo diferenciar un acto administrativo de un acto reglamentario? Simplemente por sus efectos. Si los efectos son colectivos, es decir, no están determinados para una persona o para un determinado grupo de personas, entonces estamos hablando de una función reglamentaria del Estado o de la entidad pública. Pero si el acto administrativo va destinado a una persona o un grupo de personas individualizadas, ¿qué quiere decir individualizado? Identificado, ¿no? La identificación se hace por los nombres, apellidos, domicilio. El acto de administración interna, hemos mencionado que son todas aquellas acciones en las cuales la entidad administrativa se encarga de emitir los documentos de carácter unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque no interviene el administrado, no interviene el recurrente, es únicamente la entidad. Y se traduce a través, por ejemplo, del POI, es el Plan Operativo Institucional, el PEI, el Plan Estratégico Institucional, el Presupuesto Institucional de Apertura. ¿Saben cuál es el trámite de un presupuesto institucional de apertura? ¿Sí? Miren, se lo digo brevemente. Toda entidad pública, como ya dije, está relacionada con los contratos de aprovisionamiento. Para cumplir sus metas y objetivos debe de aprovisionarse de lo necesario, bienes, servicios, etc. Pero para que se pueda aprovisionar, ¿qué tiene que hacer primero? Se lo voy a preguntar de manera sencilla, ¿ya? Ustedes se van al mercado, a cualquier mercado de abasto. ¿Y qué necesitan primero para ir al mercado? Para saber qué van a comprar, para saber qué van a gastar. ¿Qué necesitan? Dinero, pues. En el Estado, eso se traduce en el presupuesto. Si las cosas en el Estado, en algunas entidades públicas, se hicieran de acuerdo a ley, no habría, por ejemplo, obras abandonadas, inconclusas, o funcionarios procesados por malversación de fondos. Porque toda adquisición que realice el Estado debe ser previamente presupuestada. Todo gasto que realice, no solo en contratos de aprovisionamiento, sino también en personal. Ya, yo voy a contratar, voy a lanzar un concurso CAS por 6 meses. Lo diligente, lo correcto, lo legal es que esa proyección del contrato venga sustentado con tu certificación presupuestal, es decir, la garantía que tú vas a tener dinero, no solo en papel, sino también la norma exige una disponibilidad financiera, que el dinero lo vas a tener en cuenta, porque así no, sí, data financiera, presupuestalmente lo tengo, pero a la hora te vas a cobrar, ya llegó fin de mes, el trabajador, la persona que ganó el concurso, naturalmente quiere que le paguen, no hay liquidez. Eso no puede ser posible. El dinero debe existir, no solo presupuestal, sino también financieramente. Entonces, el trámite del presupuesto institucional de apertura, que es un documento de gestión que tienen todas las entidades públicas,
que sirve para medir los gastos que va a realizar, se crean o se elaboran con antelación de un año. Estamos en abril, ¿no? Seguramente en el mes de mayo el titular de la entidad mandará un memorándum múltiple a todas las áreas de la entidad pública con la finalidad de solicitarles los requerimientos que puedan necesitar para la concretización de sus fines y objetivos como oficina, como órgano, como dependencia, como jefatura, como gerencia, para el año subsiguiente. Es decir, ya, por ejemplo, yo administración voy a necesitar, no sé, libros, personal, todo se tiene que plasmar en esos requerimientos. ¿Por qué? Porque naturalmente va a servir para priorizar, porque primero se va a tener que priorizar, porque tú puedes pedir, no sé, yo voy a necesitar otro local, pero si está en un marco presupuestal que no está en el reiterativo, naturalmente no le van a dar prioridad. Todas las entidades, todas las dependencias, jefaturas, unidades, divisiones, etcétera, de la entidad pública, del organismo, tienen que adjuntar este requerimiento, en la cual se plasman sus necesidades. Luego, normalmente en la oficina de planeamiento y presupuesto se hace el resumen, ¿cierto? Se hace un consolidado de todo ese requerimiento y se remite al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A qué área? A la Dirección General de Presupuesto Público. Y ellos son los que se encargan de realizar todo el consolidado de todas las entidades públicas a nivel nacional. ¿Y qué es otra? ¿Qué es? En realidad no es otra cosa que el anteproyecto de la ley de presupuesto para el siguiente año. Porque todo lo que gastan las entidades públicas está presupuestado. Significa que al inicio de año entra en vigencia una ley la cual distribuye a todas las entidades públicas el presupuesto asignado. Pero ojo, no terminé de concretizar el trámite. Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuestos, ya termina ese consolidado, ese anteproyecto, lo remiten al Congreso de la República, que más o menos es a fines de octubre, iniciando noviembre, por ahí. Y acá la respuesta a por qué todas las luchas sindicales siempre se dan en esos meses, ¿no es cierto? Fines de octubre, noviembre, ¿por qué? Porque justamente es cuando se remite el presupuesto al Congreso de la República y las medidas de fuerza, por ejemplo, una medida de fuerza que es la huelga de la entidad pública más grande en cuanto a trabajadores, el SUTE, ¿no? Hacen su huelga, su medida de lucha en estas fechas, ¿para qué? Para presionar al Congreso para que les asignen más presupuesto. Puede ser salud, puede ser, debo mencionar, educación, puede ser Poder Judicial, etc. Cualquier dependencia pública, en su gran mayoría, hacen huelgas en esas fechas. ¿Por qué nadie hace huelga en enero, en febrero, en marzo, en abril? No se han puesto a pensar en eso. Justamente la razón es esa. Que la ley de presupuesto se discute, se debate y se aprueba en el Congreso siempre a finales de noviembre. Luego entra en vigencia a partir del año siguiente, el primer día hábil, y recién ahí, una vez que ya salió publicada, el titular de la entidad de la, en este caso vamos a poner el ejemplo de la municipalidad, una vez que ya se publicó y entró en vigencia a través de la publicación del Diario Oficial Peruano, la ley de presupuesto, por ejemplo, para el 2020,
recién podrá iniciar el trámite para la aprobación de su presupuesto institucional de apertura. Lo puede ser, se me ocurre, a través de una resolución. Apruébese el plan, el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Y donde se va a consignar absolutamente todos los gastos que tenga que realizar la entidad. La pregunta del millón es, escúchenme, ¿el presupuesto institucional de apertura es inmodificable, férreo, o se podrá modificar? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede modificar el presupuesto? El presupuesto institucional de apertura. Sí. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Será positivo? La respuesta es verdadera. Sí se puede modificar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los requerimientos están en función a las necesidades, ¿verdad? Y las necesidades pueden surgir de repente necesidades más imperiosas que se deben realizar con mayor urgencia. Prueba de ello lo tenemos acá en Trujillo, lo que nos pasó hace poco con el tema del fenómeno del Niño. Alguna entidad pública competente tenía destinado tal cantidad de presupuesto para el tema de la reconstrucción. Ninguna. ¿Se tuvo que hacer modificaciones presupuestales? Por supuesto que se tuvo que hacer modificaciones presupuestales. De repente yo iba a construir una losa deportiva acá, pero tengo esta necesidad. Lo siento, postergo, deshabilito esto y ese presupuesto lo canalizo acá porque es una mayor necesidad. ¿Eso es permitido? Sí es permitido cuando se hace conforme a los trámites respectivos, a los trámites legales, porque si no entramos en otra responsabilidad, que es la malversación. Porque ¿qué es el delito de malversación? Muchas personas desconocen, ¿no? Y dicen, malversación, ha robado plata. No. El delito de malversación es aquel gasto que haces en otra cosa, en una finalidad distinta del presupuesto. A ti te mandaron para que tú construyas la losa, pero tú no has construido la losa, tú le has pagado a un profesor, perdón, a un proveedor de servicios con ese presupuesto. Esa es una malversación. Pero, ¿qué pasa si suceden casos como el que acabo de mencionar, en donde surge una nueva necesidad? En ese caso sí es permitido la deshabilitación de partidas presupuestales, porque hay necesidades más álgidas y no hay ninguna responsabilidad. Bien, ¿alguna pregunta? Para ese caso, por ejemplo, cuando se destina a algo que no ha sido destinado, se presenta algún documento dentro de la entidad, elevan alguna resolución o algo. Sí, naturalmente. Miren, a ver, permítanme por favor acá utilizar la pizarra. Bien. El PIA es el presupuesto institucional de apertura. Hemos dicho que se aprueba mediante un acto administrativo, ¿verdad? Hay requerimientos a todas las áreas y se espera la aprobación de la ley de presupuesto. Muy bien. Este acto administrativo lo aprueba el titular de la entidad, opinan a sus veces. La pregunta de su compañero es la siguiente: ¿cómo se hacen cómo se puede modificar? Esta modificación se tiene que hacer con un documento de igual jerarquía por el cual se aprobó este presupuesto institucional de apertura, es decir, el área usuaria, ¿ya? Que tiene la competencia para poder satisfacer esa necesidad. De repente es una descolmatación de un río. Descolmatación es limpieza de un río, ¿ya? Lo tiene que hacer la gerencia de obras. Entonces, la gerencia de obras será
aquella dependencia que deberá presentar toda la documentación necesaria. Se lo digo documentación porque los nombres técnicos, estamos hablando de un expediente, ¿no es cierto? Un expediente técnico. Esta modificación se tiene que plasmar también en un acto administrativo. ¿Por qué? Porque ya no se va a denominar presupuesto institucional de apertura, sino va a cambiar la denominación de presupuesto y se va a llamar, miren ustedes, el PIN. Presupuesto institucional modificado. Perfecto. Muy bien. Entonces parece una canción, todos los documentos de gestión, PEI, POI, PIA, PAC, PIN, pero son documentos todos obligatorios. Y si no haces esto, ahí sí tiene responsabilidad. No vayan a decir, no, mi profesor me dijo que así nada más se podía hacer. No. Eso es grave. ¿Alguna otra pregunta? Cuando preguntan las clases de esa dinámica, de verdad que los felicito por preguntas. Hablan con plena confianza. Y cuando hablamos de derecho administrativo, que finalmente es la forma jurídica final, cómo se plasma la función administrativa, es un hecho mayor. El hecho implica todo el evento, todo suceso, todo acontecimiento que puede o no puede ser relevante para el derecho. En este caso es todo evento relevante para la administración pública. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo vamos a mencionar, son los procedimientos de naturaleza administrativa, procedimiento reglamentario, como es la forma para emitir un reglamento. Eso está en función también a cada entidad, ¿no? De repente para una ordenanza municipal, esta tiene que pasar previamente por un dictamen de comisión, tiene que canalizarse en una sesión de consejo. Estoy hablando empíricamente, ¿eh? Pero para que podamos entender el ejemplo. Y tiene que ser publicada en el diario oficial de la localidad para que pueda tener vigencia. Lo mismo con el procedimiento administrativo. Cuando hablamos de procedimiento administrativo es distinto al procedimiento administrativo interno. El procedimiento administrativo interno lo denomino los actos unilaterales. ¿Por qué? Porque no entra a tallar el tercero. La diferencia con el procedimiento administrativo sí entra a tallar el tercero. Y si entra a tallar el tercero, que puede ser el recurrente, que puede ser el administrado, hemos dicho que